Atlético de Madrid 4, Barça 0. Bienvenidos a Fútbol en Bruto. Ya sabéis que aquí podéis encontrar opiniones que no van a gustar a todos según los colores que tengan, pero hoy me apetecía encender la cámara para dar mi opinión sobre lo que vi en este partido, principalmente en relación a esta debacle azulgrana, donde al descanso ya iba perdiendo por 4. Se preveía una noche muy difícil, salvo que en la segunda parte pudiesen maquillar un poco el resultado de cara a la vuelta en estas semifinales de Copa que se han puesto muy cuesta arriba para el Barça. Y bueno, el VAR ha anulado un gol, el 4-1 del Barça, que podía haber significado, bueno, pues un atisbo de esperanza para los azulgranas, y 7 minutos de tensión esperando por una decisión del VAR que a mi juicio se inventa un fuera de juego, no se sabe si de Lewandowski o de Cubarsí, que fue el que a la postre marcaba ese 4-1. Es realmente lamentable cómo está funcionando el VAR en España, pero bueno, creo que es una derrota sin paliativos de ningún tipo y creo que confirma un poco lo que venía diciendo yo en un vídeo que hice hace 3 semanas, donde expresaba mi opinión de que creía que el Barça lo tenía muy difícil para ganar la Champions, ¿no? Porque estos engranajes defensivos están resultando ser muy frágiles. El año pasado pasaba lo mismo. La diferencia es que el año pasado había una pegada tremenda, el equipo mostraba más fútbol, más creatividad. Y es cierto que hoy había bajas, pero en Barcelona se habla mucho de que tienen una plantilla para ganar la Champions. Es la primera cosa que me gustaría pues desmentir. Yo creo que no es así. Creo que si, por ejemplo, un día como hoy, que tienes la baja de Pedri, tienes un problema en cuanto a cuando tú tienes el balón, es decir, tienes muchas más pérdidas, aunque bien es cierto que con Pedri el equipo también defiende mal y que tiene muchas dificultades, como luego veremos. La baja de Rafinha es muy importante, desde luego, sobre todo por esa presión que hace, es mucho más incisivo que cualquier otro jugador en ataque, esas rupturas al espacio, y bueno, hoy quedaba la baza de Lamine, que ha estado bastante desaparecido, Ruggeri ha podido con él, y el Barça en todo momento se ha mostrado inferior al Atlético. Los problemas comienzan con un 1-0, fruto de un mal control en un pase atrás que le dan a Joan García, hace un mal control, es cierto que el terreno de juego estaba mal, pero el portero tiene que saberlo y asegurarse de que eso no suceda, y bueno, ese mal control ni siquiera llega a tocar la pelota y se cuela, una gran cantada se cuela dentro y es el 1-0. Gran cantada de un Joan García, que es la primera cosa pues que me gustaría valorar, porque estoy, bueno, como sabéis, veo muchas tertulias, tanto del Barça como del Madrid, y en esas tertulias del Barça, que además llevo muchos años escuchando lo que dicen los culés, ya que yo durante muchísimos años me identifiqué con el Barça, ahora he aprendido a disfrutar el fútbol desde un punto de vista más neutral, por así decirlo, y entonces, bueno, pues puedo ver las cosas buenas y malas que pueden tener todos los equipos en diferentes partidos, ¿no? Entonces creo que Joan García viene precedido de una gran fama, desde el Español hizo una gran temporada, pero la portería del Español no es la portería del Barça. Y en el Barça ha hecho grandes paradas, grandes actuaciones en lo que va de competición, de año, de temporada, pero también es cierto que hay veces que se le nota despistado, que mide mal y que tiene determinadas, bueno, pues, situaciones donde no se está mostrando tan seguro. Entonces creo que un portero del Barça, antes de ser llevado y elevado a los altares, tiene que demostrar mucho, tiene que demostrar en las grandes citas, tiene que haber ganado títulos con el equipo, y sin embargo, y no sé por qué, a Joan García lo tienen como en un altar, como un jugador intocable. Hoy mismamente escuchaba en una de las tertulias de referencia pues una cosa que empieza a ser un mantra en esa tertulia, y es que todo lo que pasó el año pasado no sucedería si hubiera estado Joan García. Casualidades de la vida, hoy el Barça pierde 4-0 y el primer gol no se puede decir que haya sido en propia puerta de Joan García, porque creo que no llega a tocar el balón cuando le intenta controlar, y bueno, pues ahí llega el 1-0 y a partir de ahí el equipo es un auténtico desastre. Entonces, lo que estoy viendo yo es que jugando con dos centrocampistas, y esto ya se vio el año pasado, ese 4-2-3-1 que plantea Flick con un mediapunta por delante de los dos pivotes,
genera, bueno, es cierto que el fútbol de vértigo pues no influye tanto eso, tener dos centrocampistas únicamente, no con la ayuda del mediapunta, pero sí te impide controlar los partidos cuando, por ejemplo, llevas un marcador favorable y en partidos de Champions, partidos importantes, donde te interesa pues recurrir un poco a ese ADN Barça, que es defenderte también con la pelota, anular ese vértigo del partido, congelar el partido, tener la pelota, dejar que transcurran los minutos y acabar el partido, o bien con ese resultado o incluso poder aumentarlo, que eso sería pues un poco la historia del Barça desde que llega Johan Cruyff, ¿no? Sin embargo, con esos dos jugadores el Barça no lo consigue en ningún momento, ni en las mejores situaciones. Hay veces que sale Cruz, como ya hemos comentado aquí, todo el mundo sabe el año pasado contra el Inter y algún partido que ha habido que ha sido un descalabro, por ejemplo contra el Atlético de Madrid, ese 4-4 el año pasado en Copa, creo que fue. Y bueno, Joan García abre el marcador, el Barça con dos centrocampistas no controla, con la ausencia de Pedri no controla el partido, y el Atlético lanzando contras, la defensa en el centro del campo una vez más, y creo que el problema defensivo parte del centro del campo. El hecho de tener a solo dos centrocampistas provoca que en situaciones de pérdida de balón del Barça, que cuando no está Pedri sucede mucho más veces, tiene un problema porque los jugadores de segunda línea, aparte de que tienes tu línea defensiva prácticamente en el medio del campo, lo cual te hace que, teniendo la línea en el medio del campo y sabiendo que la línea del medio del campo marca el fuera de juego, pues un poco se sobrepone, se solapa, ¿no? La doble estrategia, la tuya del fuera de juego y la del fuera de juego de los jugadores que arrancan desde detrás de la línea, y a partir de ahí los jugadores de segunda línea, que son los que tendría que marcar el centro del campo, llegan pues en oleadas, acompañando a los delanteros por detrás, y hoy lo pudimos ver en varias ocasiones. ¿Qué sucede con esto? Que el Atlético de Madrid tiene una definición tremenda, hoy Griezmann hizo un partidón, está claro que estaba súper conectado por jugar contra el Barça, donde también, bueno, pues fue un jugador que no acabó de cuajar de todo, pero no jugó mal, y sin embargo llegó un momento que por esas dificultades económicas que tenía el Barça, pues todo el mundo estaba deseando que se fuera, y al final, bueno, se fue casi regalado al Atlético, y ahí está de nuevo en el Atlético, ya con cierta edad, pues en determinados partidos, y ahora dando lecciones de fútbol, como es el caso del día de hoy, ¿no? El Atlético se planta rápidamente en un 3-0 con ese desbarajuste defensivo del Barça, y es un desbarajuste que lo estamos viendo en todos los partidos. Ahí tienes una situación y es que todo parece que va de maravilla. Sin embargo, muchos partidos contra el Elche, etcétera, el equipo rival te hace ocasiones clarísimas, que se plantan delante de Joan García. ¿Qué sucede? Que el equipo, los rivales de la Liga y algunos de estos con los que ha jugado en la Copa, Albacete y demás, no tienen la definición que tiene el Atlético. Sin embargo, sí estás viendo esas dificultades que tiene el Barça a la hora de detener los ataques del rival desde el momento en que se pierde la pelota. Y no solamente es una cuestión de que falte Rafinha, es que el centro del campo con esas dos unidades tiene inferioridad numérica a la hora de acompañar a esos jugadores mediocampistas del rival que vienen para atacar la posición defensiva del Barça desde la segunda línea, ¿no? Entonces, luego también otra cosa que veo es que la defensa, por supuesto partiendo de la base que creo que tanto Valde como Koundé no te dan prácticamente nada en ataque en comparación con lo que son otros carrileros de equipos de Champions de primer nivel, como puede ser, por ejemplo, el actual campeón, el PSG, que con Nuno Gómez y con Akraf pues tienen auténticos puñales ahí a la hora de atacar, ¿no? Hoy se vio que el Barça, y desde el extremo únicamente tiene prácticamente a Lamine, como quien dice, porque por el lado izquierdo no utiliza extremo, y bueno, eso en cuanto a la defensa en la parte ofensiva, que hoy, bueno, brilló por supuesto por su ausencia, pero también en la parte defensiva, y ese es el verdadero drama. No me disgusta cómo defiende Valde, hoy estuvo totalmente superado, pero en líneas generales no es el peor defensa del equipo. Koundé lleva un tiempo muy, muy despistado, y luego creo que Pau Cubarsí tiene un futuro esplendoroso, el año pasado lo hizo de maravilla, pero hay que tener en cuenta un factor muy importante, y aquí desmonto un poco otro mantra de estas tertulias Barça que estoy viendo a diario, y es que, aparte del de Joan García, y es que creo que Eric García
lo están poniendo por las nubes. Es cierto que hizo buenos partidos contra equipos de la Liga o de la competición nacional, pero yo tengo muchas dudas con él en cuanto a los grandes retos, porque no es un defensa de jerarquía y porque Pau Cubarsí necesita a su lado, dada su juventud, un defensa con mucha más jerarquía, con mucho más mando que el que tiene Eric, que es voluntarioso, le pone todo lo que hay que poner, pero hay veces que el reto es superior a su cualidad como defensa, a su calidad como defensa. Entonces a mí no me gusta la defensa del Barça y creo que ahí, bueno, pues se cae también un poco ese mito de que el Barça tiene una gran plantilla, no puede suplir a Pedri, los laterales no atacan y en la línea defensiva creo que no tiene una defensa de referencia, porque si tú tienes un centro del campo tan débil cuando no tiene la pelota, necesitas tener atrás a unos auténticos perros de presa. Y ahora está jugando con dos jugadores que se podría decir de buen pie, de buen toque, uno muy joven, como es el caso de Cubarsí. Eric ya tiene un poco más de experiencia, pero no son jugadores de estos aguerridos que a campo abierto puedan, bueno, pues medirse a los grandes rivales, ¿no? Hoy le costó muchísimo. El Atlético, pues eso, se puso rápidamente, no sé si era en el 22, ya iba 3-0, y antes del descanso, el cuarto. Y a partir de ahí, bueno, pues surgen todo tipo de comentarios sobre que si el césped estaba mal, que si hoy los jugadores no tuvieron actitud, pero yo creo que estas carencias se vienen manifestando en todos estos partidos previos que el Barça ganó con facilidad y que sacó adelante a base de goles, y al final, bueno, pues ocasiones que fallaba el rival, manifiestas y muy claras, que no lograba anotar, y la cosa pasa desapercibida hasta que llega un Atlético que mete esas ocasiones y se planta 4-0 en el descanso, ¿no? Entonces, bueno, la eliminatoria no creo que esté cerrada, porque el Barça en el Camp Nou, y enrabietado como va a salir contra el Atlético, es un equipo que puede, además recuperando a Pedri, posiblemente Rashford y Rafinha, pues es otra cosa, pero bueno, se le pone desde luego muy cuesta arriba, porque también es raro que el Atlético, con ese Barça que va a buscar la portería en todo momento de Musso o de Oblak, depende de quién juegue, parece que está jugando Musso, pues va a quedar expuesto también y va a tener también el problema defensivo que está teniendo pues prácticamente todos los días, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría también valorar el papel de Hansi Flick, que ya lo dije aquí más de una vez, me cae súper bien, me parece un excelente entrenador, pero creo que llegados a este punto y siendo entrenador del Barça, conociendo un poco lo que está pasando con el tema defensivo, me gustaría, o creo que sería ideal, que tuviera un poco más de cintura y que en algún momento pudiese manejar otros registros, no siempre jugar en su fútbol de riesgo con únicamente dos centrocampistas y esos partidos, bueno, pues tan elásticos como se están produciendo, donde tu defensa es vulnerable, luego es cierto que machacas arriba, pero no siempre te va a salir la moneda cara. Entonces, creo que de alguna manera y en algún momento debería, ya lo dije, manejar la opción de jugar con tres centrocampistas. Te da más control de pelota, puedes permitirte el lujo de tener uno de esos tres centrocampistas que sea un poco más defensivo, sin que el equipo pierda pues esas cualidades a la hora de circular el balón, y luego a la hora de contener, desde luego ganas mucho, tienes más control por un lado con el partido y contienes mejor a esos jugadores que vienen de segunda línea. Entonces creo que Hansi, si hemos de ponerle un pero o algo en lo que pudiera mejorar, porque prácticamente tiene un sobresaliente en todo, yo creo que sería en eso, que le falta un recurso táctico, algo a añadir, a una variable para determinados momentos, determinados partidos, como lo hemos visto siempre en los grandes entrenadores Barça que han triunfado, que pues en algún momento te sacaban, por ejemplo, el 3-4-3 y introducían un centrocampista más en la ecuación para tener más control, pues en este caso más motivo, porque claro, con dos centrocampistas el Barça, esos partidos de pim pam pum no siempre te salen cara, y un día como hoy, que la defensa es un flan y que comienza con un Joan García que entrega el 1-0 gratis, pues se te pone todo muy cuesta arriba, y al final en la segunda parte pudo haber alguna, pero claro resultado, justo resultado este 4-0. Y bueno, después de dejar esta reflexión, espero que si me ve algún culé que no se moleste, lo hago con la máxima ecuanimidad. Yo creo que en la crítica está la mejora.
El Atlético, que ha experimentado una gran mejoría, sobre todo en Copa, esa victoria tremenda contra el Betis del otro día, aunque luego en la Liga perdió en casa contra el mismo Betis, ¿no? 4 días después, como quien dice, o 3, y otra vez en Copa ha mostrado su mejor cara. Era un equipo que estaba tildado de defensivo, pero parece que con la llegada de Lookman ha ganado mucho arriba y, bueno, hoy ha pasado como un auténtico tren de mercancías por encima de un Barça que queda, bueno, pues yo creo que hay que hacer un acto de reflexión, no centrarse únicamente en el terreno de juego o en el tema del VAR, que ha sido escandaloso, desde luego, pero hay que hablar de fútbol, hay que hablar de la composición de la plantilla y hay que hablar, creo, de objetivos realistas y de cuáles son esas posibilidades que tiene el Barça, que creo que tiene varios equipos bastante superiores, sobre todo en cuanto a equilibrio, probablemente no en pegada, probablemente algunos no en individualidades, pero sí tienen más equilibrio para afrontar una eliminatoria de la Champions. Así que bueno, ahí os dejo mi reflexión, espero que os guste, dejadme un comentario si os apetece, como siempre y como suelen decir todos, también podéis seguirme y ahí vamos, pasito a paso, comentando pues esos días que creo que hay algo interesante que comentar. Felicidades al Atlético y a los colchoneros por esa gran victoria, han jugado realmente bien, y el Barça a hacer ese acto de reflexión que me parece tan necesario. Un saludo.